iniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, programa número 201, segmento número 4, dedicado a noticias e informaciones globales. Recordamos la etiqueta de la semana, Poder Popular Victorioso en Padilla. Nuestro número de contacto para que se comunique con nosotros es el 412-065-1749. Tema de introducción de este segmento número 4. UNRWA denuncia el asesinato de al menos 200 trabajadores humanitarios en Gaza. El contenido de la noticia. La denuncia fue realizada mediante un comunicado de Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA, en el cual además se denuncian los continuos ataques de Tel Aviv que han causado miles de muertes civiles, desplazamientos forzados y destrucción de infraestructuras y edificios residenciales. El texto afirma que 9 de cada 10 gazatíes, alrededor de 1,9 millones de personas, han tenido que desplazarse internamente, muchos en reiteradas ocasiones, mientras otros más de 10 veces. Ante esa situación, le es muy difícil a los grupos de trabajo humanitarios y a los técnicos brindar ayuda a la población con recursos indispensables como agua, saneamiento, alojamiento y salud. En el enclave, todas las reservas de cloro para purificar el agua y hacer potable la poca disponible ya se agotaron, mientras que el sistema de salud también está colapsado. En ese sentido, la Organización Mundial y el Grupo Mundial de la Salud dieron a conocer que 90 centros de salud están fuera de servicio. Desde el 7 de octubre pasado, la agresión israelí ha asesinado a más de 39.790 personas y más de 92.002 han resultado heridos. Bueno, eso no es cierto, que es desde octubre del año pasado, 2023, esta guerra, este asedio, este genocidio tiene más de 70 años desde la misma inauguración del Estado israelí en el año 1948, se inició el genocidio, no solamente contra los palestinos que fueron despojados del más del 85% de su territorio por el acuerdo que llegó la Organización de las Naciones Unidas en 1947, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, sino que los israelitas atacan también al resto de los países fronterizos, al resto de los árabes, a Egipto, a Omán. Ahí acaba en un bombardeo extraterritorial asesinar al líder del grupo Hama allá en Irán. Es decir, ellos no tienen frontera para ejercer como Estado sionista terrorista actos terroristas, no solamente ahí en la Franja de Gaza y Cisjordania, ahí en la frontera con Egipto en Rafah, sino que también lo hacen extraterritorialmente. Y como digo, o he dicho siempre, no hay Organización de las Naciones Unidas, no hay Secretaría de Defensa de las Naciones Unidas, no hay cascos azules, no hay Corte Penal Internacional, no hay Corte Internacional de Justicia, no hay llamado de ninguna organización mundial, no hay llamado de potencia mundial que definitivamente le diga al señor Netanyahu, que aparte tiene ya una solicitud de privativa de libertad por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, por genocidio, sino que también ya la Corte Internacional de Justicia, que es la que compete cuando un Estado de una u otra manera agrede a otro Estado a intervenir, no hay advertencia. El señor Netanyahu definitivamente lo que quiere es borrar de toda Gaza y borrar de todo. El tema era acabar con el líder de Hamas. Bueno, ya acabaron con el líder de Hamas. Bien muerto está en ese acto terrorista extraterritorial allá en Teherán, Irán. Ahora, ¿qué más quieren? Acabar al último niño, a la última niña, al último joven, al último adulto. Ya no hay agua potable, no hay energía eléctrica, no llega alimento ni por el mar Mediterráneo, ni por la frontera de Egipto, ni por la frontera, por ningún lado, pues. Están asediados. Sigue el tema de la sistematización del coloniaje, siguen los colonos israelíes. Bueno, y cuando terminen ahí todo en Gaza,
seguro que van por Cisjordania, así que bueno, ¿quién detendrá esta guerra? ¿Quién detendrá este holocausto? ¿Quién detendrá este genocidio? Oremos todos a Jesús de Nazaret para que este señor Netanyahu definitivamente desista con su ejército criminal, su estado criminal sionista israelí, detenga ya esta guerra, estos bombardeos en contra de la población civil de Palestina. Vamos todos a orar, a rezar, todos porque pare esa guerra y Palestina recupere o pueda vivir en paz en el poco territorio que le dejaron ahí en la Franja de Gaza y que le dejaron ahí en Cisjordania. Aquí tenemos otra noticia, vicepresidente de Irán dimite tras solo 11 días en el cargo. Mohammad Javad Zarif, ex jefe de diplomacia de Irán, que había sido nombrado en este puesto el 1 de agosto por el presidente reformista Masoud Pezeshkian, dijo que dimitió para evitar cualquier sospecha de perturbar el trabajo del gobierno. El ex canciller también reveló que tuvo presiones tras su nombramiento, ya que sus hijos tienen la nacionalidad estadounidense. Una ley iraní promulgada en octubre del 2022 prohíbe el nombramiento a aquellos que ellos mismos, sus hijos o su cónyuge tengan la doble nacionalidad o empleos o puestos sensibles. Bueno, esto no tiene mucho que comentar, nosotros no hacemos injerencia en los asuntos de otros países siempre y cuando no se esté violando la ley, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional público. Aquí es una decisión soberana, si su ley prohíbe que un ministro, un canciller, un funcionario de alto rango tenga tenga familias o miembros con doble nacionalidad y sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica, el demonio, pues, el demonio en la tierra para un canciller de Irán. Razones suficientes para dimitir. Bueno, aquí tenemos Rusia condena actividad terrorista de Kiev contra zonas rusas próximas a Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa condenó este domingo los ataques de Kiev a varias regiones rusas que limitan con Ucrania y reclamó a organismos internacionales que repudien las agresiones. En comunicado oficial, el portavoz de la Cancillería rusa informó que el régimen de Kiev continúa su actividad terrorista con el único objetivo de amedrentar a la población civil de Rusia. Zaharova calificó los actos como brutales y señaló que estos no tienen ningún sentido desde el punto de vista militar, que su único objetivo es producir daño a la infraestructura y a la población civil. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó este lunes que con su intento de incursión en la población kurd, el régimen de Kiev trató de fortalecer su posición en unas posibles negociaciones, pero ya no hay nada de qué hablar. Vamos a pedir un video con Vladimir Putin y regresamos con el comentario. Ahora está claro por qué el régimen de Kiev rechazó nuestras propuestas de volver a un plan de arreglo pacífico, al igual que rechazó las propuestas de mediadores interesados y neutrales. Aparentemente, el enemigo, con la ayuda de sus amos occidentales, está haciendo su voluntad y, de la mano de los ucranianos, Occidente está combatiendo contra nosotros. Así que, según todas las apariencias, el enemigo busca mejorar sus posiciones negociadoras en el futuro. Pero ¿de qué tipo de negociaciones podemos hablar con personas que atacan indiscriminadamente a civiles, infraestructuras civiles o intentan amenazar instalaciones de energía nuclear? ¿De qué se puede hablar con ellos? Bueno, otra guerra innecesaria que creo que en enero va para 3 años, 4 años ya, fabricada por los Estados Unidos de Norteamérica, por la OTAN y la Unión Europea. Primer objetivo, sancionar a Rusia como la sancionaron y le robaron ahí un poco más de 600 mil millones de dólares. Pero ahí Rusia resiste porque es un imperio económico, es un imperio militar. Y segundo, con el propósito de mermar sus capacidades de guerra, es decir, debilitando Rusia, entonces ellos creen que tienen mayores posibilidades de enfrentar a los chinos, a la República Popular de la China. Bueno, yo creo que
están bastante equivocados con esas mediciones que hicieron. Primero porque jamás ni nunca se va a debilitar Rusia con esa guerra que le han impuesto ahí con Ucrania. Rusia solamente está defendiendo su integridad territorial y está haciendo respetar el derecho de algunos estados de ahí de Ucrania que mayoritariamente son rusos y se adhirieron a la nación rusa. Eso da inicio a la guerra. La intención de los Estados Unidos de Norteamérica y también de la Unión Europea de involucrar a la OTAN en la guerra y aquel llamado que hizo el señor irresponsable, presidente de Francia, Macron, de llamar una coalición de los ejércitos de Europa para cooperar en el campo de batalla con Ucrania y derrotar a Rusia. Bueno, eso fue una declaración de guerra. Se le olvidó que Rusia tiene buenos amigos. Rusia es una potencia militar, como ya lo he dicho, es una potencia económica, es una potencia cerealera para darle alimento a todo el mundo, es una potencia gasífera, es una potencia petrolera, tiene suficientes reservas de oro, tiene amigos en todo el mundo, tiene alianzas en todo el mundo, es miembro de los BRIC. Ya el mismo presidente impuesto también allá por el golpe de Estado del 2014, el señor Zelensky, de origen judío, sabe que tiene esa guerra perdida. Este problema de Ucrania hay que irse un poco a la historia de lo que es esa república, que era sino la frontera que divide a Asia de Europa, así la llamaban antiguamente, la frontera. Ahí llegaba y llegaba el uno y llegaba el otro y bueno, se convirtieron en república y ahora están combatiendo ahí innecesariamente, y como en la guerra convencional, que es la guerra de dos naciones, dos ejércitos que se enfrentan en un campo de batalla, no le está resultando, entonces ellos como Estado terrorista, sionista también, está atacando objetivos civiles, objetivos de infraestructura, causando por supuesto daños, bajas, víctimas humanas, destruyendo porque no tienen cómo avanzar en lo que es la guerra convencional de dos ejércitos que se presenten de tú a tú, digámoslo así, en un campo de batalla. Fusiles aquí, fusiles allá, municiones aquí, municiones allá, tanques aquí, tanques allá, entonces se van a hacer actos terroristas en las ciudades que no están hasta ese momento tocadas, afectadas por la guerra, pero que sufren daños colaterales de la guerra. Pero un daño colateral de la guerra es cuando se pela un misil que va a un objetivo militar contrario y cae en población civil, en un hospital, en una escuela, en una universidad, en una estación de refinación o potabilización de agua. Cuando ya un ejército se sale del reglamento, de la regla convencional de la guerra, en ese momento es un ejército irregular que con actos terroristas quiere socavar la paz y la tranquilidad de la población civil de aquel estado, de aquella nación que le está ganando la guerra. Por eso se recurre a las actividades o a los actos terroristas. Ojalá y esa guerra se pare ya. Bastante papaya le han dado ahí los rusos. Miren, si los rusos quisieran, ya estuvieran ahí instaurados ahí en Kiev, pero es que los rusos no quieren eso. No es ir y violar la independencia, la territorialidad y la integridad de esa república. Si quisiera hacerlo, tiene armas y ejército suficiente para hacerlo. Ahí sigue trabajando, ahí sigue exportando, ahí sigue produciendo para el resto del mundo. Y lo mismo debería estar haciendo Ucrania. Yo les digo la verdad, no estoy de acuerdo con las guerras. Es preferible vivir en paz. La paz de una nación garantiza bienestar y beneficio para sus habitantes, para sus vecinos y para la estabilidad mundial, pero favorece a las potencias guerreristas del mundo, las que producen las armas, las municiones, los portaaviones, los helicópteros de guerra, la artillería pesada, los tanques, y eso cuesta dinero. ¿Cuánto ha invertido? Porque para Kiev o para Ucrania la guerra significa quizás querer recuperar unos territorios que se adhirieron a Rusia, querer formar parte de la OTAN, pero vencer a un gigante
cómo Rusia le está causando, primero, la paz de su pueblo, segundo, las víctimas que van ya, las víctimas militares y las víctimas civiles, todo el tema de la destrucción de infraestructura y el endeudamiento que tiene ahora con los Estados Unidos de Norteamérica, que si 100 millones de dólares, que si 200 millones de dólares, de la misma OTAN, la cooperación que haga, eso no es gratis, la misma Unión Europea, también están bloqueados, también están embargados, en vez de que sus poblaciones estén en verdad produciendo para su sustento, produciendo para la exportación, porque también Ucrania es una nación cerealera, o sea, productora, grandes productores de grano, para abastecerse, para exportar, también tienen petróleo, también tienen gas, no con las cantidades que tiene Rusia, no son miembros de los BRIC, son aliados tontos de los Estados Unidos de Norteamérica, que los tiene ahí, con esa guerra ahí, plomo a plomo, y ellos allá siguiendo exportando el material bélico que ya no necesitan, porque todos los días, igual que las telecomunicaciones, que los celulares, que la tecnología va avanzando, ellos tienen nuevos tipos de armamento, nuevos tipos de cohetes o misiles teledirigibles, y tienen que salir de los R-15 obsoletos, de las municiones 7.62, 5.56, las .50, ¿qué más quieren saber? Todo eso endeudando ¿a quién? A Ucrania, que tarde o temprano, cuando termine la guerra, derrotado, van a deberle a los Estados Unidos 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares. ¿Y con qué se lo van a pagar? Con el petróleo, el gas y los cereales que tiene. El colonialismo de nuevo, el fascismo, el nuevo fascismo, a través de una guerra que ellos impusieron, que perdieron, pero que financiaron para cobrar después. Esa es la verdad. No hay otra verdad. Aquí tenemos otra información. Ministro de Defensa colombiano confirma intento de atentado contra el presidente Petro. El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, confirmó que la inteligencia militar descubrió un intento de atentado contra el presidente Gustavo Petro en días pasados. Hay una actividad de parte de las inteligencias de manera constante que busca la protección justamente de la integridad del presidente, y en muchas ocasiones se ha presentado información desde diversa naturaleza respecto de posibles acciones que se podrían desarrollar en contra del presidente, indicó Velázquez en rueda de prensa. El funcionario indicó que no iba a entregar detalles sobre el atentado, pero medios de comunicación conocieron que los planes pudieron ocurrir el 20 de julio, antes del desfile militar, y al que el presidente llegó tarde. Petro ya había sido víctima de un intento de asesinato en su contra cuando era candidato presidencial, y el vehículo en el que viajaba en caravana por el oeste del país recibió un balazo. Bueno, yo no voy a decir que esto es mentira o que es verdad, porque sería en contradicción decir cuántos atentados le hicieron a Chávez, cuántos les han hecho al presidente Nicolás Maduro Moro. Pero guardar detalles, aquí cuando el presidente ha sido amenazado o se ha abortado un atentado contra el expresidente Chávez, que terminó asesinado, eso lo vamos a descubrir allá cuando se decodifique todo el expediente sobre la muerte del presidente Chávez. Nosotros sabemos que a Chávez lo asesinaron. Dios me dé vida para estar ahí ese día, y que el pueblo de Venezuela, con su venganza personal, le diga a los Estados Unidos la guerra que nos han provocado aquí en estos 25 años. Y también el presidente Nicolás Maduro, los organismos de inteligencia y contrainteligencia dan de inmediato. Yo estaba allá el 4 de agosto del 2018 cuando los drones, y al otro día ya sabíamos, o el mismo día, la misma noche, recuerdo yo que Jorge Rodríguez dijo dónde se entrenaron, cómo se entrenaron, quién los entrenó, qué apartamento, qué carro, qué placa, qué todo, y se lo dijo al país, se lo dijo al mundo, y el mundo no cree. Entonces aquí estos militares develan un asesinato, un magnicidio contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Quién puede estar interesado en Colombia de asesinar al presidente Gustavo Petro, que si bien no ha podido ejercer funciones de gobierno como todos esperaban? Yo por lo menos esperaba un gobierno más de izquierda, más enérgico, más antiimperialista, más nacionalista, más progresista, más colombianista,
pero no ha sido así, pero tampoco es atentar contra la vida del presidente, eso sería un magnicidio. Colombia ha vivido ya varios magnicidios. Primero, la muerte de cualquier colombiano, colombiana, adulto, campesino, trabajador, sindicalista, estudiante, intelectual. Primero, cualquier vida humana es dolorosa para los familiares. Si muere un artista, está enlutada la familia, pero está enlutada también todo el sector de los artistas. O si es médico, si es un político. Magnicidio, bueno, porque se tiene capacidad, magnanimidad para gobernar. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en mayo de 1947. Lo recordamos. También el asesinato que le hizo la mafia del narcotráfico al cartel de Medellín, que le hicieron a Luis Carlos Galán, porque ya se avisoraba como presidente ya de Colombia del nuevo neoliberalismo en agosto de 1989, y cuántos otros líderes, presidentes de medios de comunicación, cuánta gente ha muerto innecesariamente en Colombia, unos por el narcotráfico, otros por la guerra civil, otros por la delincuencia común. Asesinar a Petro, bueno, ¿quién cobra ahí? No lo sé. No lo sabemos. Ojalá y los organismos de inteligencia de las fuerzas militares de Colombia o policiales de Colombia revelen si son paramilitares, si es la mafia colombiana, si es el mismo gobierno colombiano, si son las fuerzas militares que quieren salir del presidente. Creo que a Petro es muy poco lo que le falta ya para terminar su mandato. ¿A quién le interesa la paz de Colombia? Ahí está esforzándose un poco para la paz con el Ejército de Liberación Nacional y con el reducto ese de Iván Márquez de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y ahora ese nuevo batallón paramilitar que tienen en la sierra de Santa Marta. Ojalá y no suceda esto, enlutar al pueblo colombiano de nuevo y asesinar a un líder como Petro, aun cuando no ha llevado a satisfacción total las verdaderas reivindicaciones de la mayoría del pueblo colombiano, que ni siquiera, por cómo vamos, creo que va a llegar a firmar, que va a firmar la paz con los grupos en armas allá en Colombia. Se le pasará su tiempo con sus 7 bases militares, con el narcotráfico en crecimiento, y bueno, ojalá y esto sean meras especulaciones y no vaya a pasar absolutamente nada de esto por la paz del pueblo colombiano, que en verdad, desde la muerte de nuestro padre libertador Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830, se inició allá en Colombia. Bueno, ahí lo dijo Gabriel García Márquez, la guerra de los 1000 días y cuántas otras guerras más entre liberales y conservadores, guerrillas, mafia. Dios mío, ya está bueno. El tema es que eso no sucede ya solo en Colombia y Colombia está aislado del mundo. El tema es que todo eso afecta a sus países vecinos y nos afecta a nosotros muchísimo. Todos los refugiados, todos los emigrantes, todos aquellos que desde la muerte de Gaitán en 1947, la dictadura de Rojas Pinilla y después el Marquetazo, lo que le ha traído a Venezuela, para no hablar de los otros países de Ecuador, de Perú, de Brasil, ha sido problemas. Pero nosotros aquí como buena gente que somos los venezolanos, ¿verdad? ¿Cómo los recibimos aquí a los colombianos? Los atendemos, tienen subsidio de la gasolina, tienen agua gratis, electricidad gratis, liceos gratis, universidades gratis. ¿Saben qué es difícil? Que un hijo de un pobre colombiano llegue a graduarse allá en una universidad, porque allá hay universidades públicas, pero no son gratuitas. Aquí son públicas y son gratuitas. Esa es la diferencia. Bueno, antes de irme a la pausa, vamos a saludar aquí toda esta gente, bastante gente que nos está llamando. Damos la bienvenida al presidente del CIBEC, coordinador general del CIBEC, profesor Eddie Aguirre. Tremenda exposición sobre los indicadores en la convención
que tuvimos viernes, sábado y domingo aquí en Maracaibo para la formación y el engrandecimiento espiritual de todos los padillenses y padillensas, porque el mensaje se está llevando ya a toda nuestra población. Profesora de Aguirre, saludos. Aquí tenemos Álvaro Romero, de Iberlis Virche, José González, saludo comandante, el gobierno con mayor gestión de Venezuela. Bueno, gracias, lo está diciendo José González. Manuel Flores, saludos. Cristian Alvarado, Pablo Álvarez, Luis Barbosa, Eddie Hurtado, Jesús Río, Alejandro Oropesa, Joel Delgado, Héctor Navarro, Eric Benítez, Andrés Barrera, Maribel Cárdenas, David Manuel, Pablo Díaz, Michael González, Marlon Díaz, saludos y conectado en el mejor o con el mejor programa del occidente del país. Gracias, Marlon. Álvaro Romero, buenas noches, alcalde, feliz sintonía. Full sintonía. José Castro, saludos. Luis Enrique, saludos. Brian Hernández, saludos. José González, comandante, excelente convención gerencial para la gestión pública del Poder Popular o del pueblo de Padilla. Gracias. Gracie Díaz, saludos. Padrón Ellison, saludos. Alcalde desde la península de San Caro, Dios lo bendiga para que siga adelante con esta gran gestión. Gracias, hermano. Julio Aguilar, saludos. Gustavo Daboín, saludos. Edgar Martínez, saludos. Giovanni Gómez, saludos. Marcos Rosales, saludos. Bueno, saludos a todos y vamos de inmediato al cierre de este segmento número 4 para regresar con el segmento número 5 con un video. A ver, ¿no es un asunto también político? ¿Realmente se va a resolver el problema del tráfico de drogas y en especial del consumo de drogas? ¿Por qué no cambian la política en Estados Unidos? ¿Por qué piensan que deteniendo a un narcotraficante famoso, o a 2, o a 3, o a 10, van a resolver su problema de la distribución de las drogas y del fentanilo? Y lo más lamentable, que van a poder resolver el problema de la pérdida de vidas de 100,000 jóvenes. ¿Qué no es eso? Simulación.